Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22, este jueves 11 de marzo. Tenemos muchas cosas para ustedes. Como cada jueves hay mucho cine, recomendaciones, entrevistas. En unos instantes con Julio López en vivo. También tenemos resonancias de los contenidos que hemos estado manejando en torno al Día Internacional de la Mujer. Tenemos la editorial de Jazmina Barrera y Jóvenes de la Región con Roberto Frías, que nos habla de la gran catafixia. Ya veremos de qué se trata esto. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemanzin Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Con qué comenzamos, Huemanzin? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos de Noticias 22? Además de esto que mencionas, también vamos a celebrar a un grande de la música, Astor Piazzolla. Hoy se cumplen 100 años de su natalicio y comenzamos con estas resonancias de las que hemos hablado toda la semana. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Hueman, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, en la transmisión de señas de lengua de señas mexicana. Qué gusto que nos acompañen y vamos a arrancar con esto que ya refieren, el mes de la mujer, cómo lo conmemora el Centro Nacional de las Artes. 20 mujeres creadoras, entre las que están Paulina Derbez, Estela Leñero, Ruby Tagle, Sonia Amelio y María Baranda, entre otras, comparten breves reflexiones a través de la serie Mujeres Creadoras. Quisimos en este mes de la mujer y el Día de la Mujer poder acercar al público a la trayectoria de algunas de las mujeres que construyen la cultura de nuestro país todos los días, ¿no? Que son las que cotidianamente trabajan y son incansables y trabajan profesionalmente y además con muchísima visión a futuro para poder construir una mejor patria. Así que bueno, pues tenemos de todo, tenemos mujeres con muchísima trayectoria, otras mujeres muy jóvenes, ¿no? Con trayectorias más cortas, pero igual de intensas y potentes. El Centro Nacional de las Artes ofrece estas cápsulas con escritoras, actrices, músicas, bailarinas, directoras, coreógrafas, diseñadoras y productoras en el marco de la campaña Que vivan las mujeres. Les dimos libertad a ellas para que hablaran de lo que ellas más quisieran y les planteamos 2 o 3 preguntas detonantes, ¿no? Como para ver si les funcionaban a ellas, también para tomar de ahí lo que les viniera bien para hablar de lo que ellas quisieran. Entonces, bueno, pues era hablar un poco de su trayectoria, de el motor de la creación, ¿no? Cómo mantener siempre encendido ese motor, de eventos que las determinaron a ellas como las creadoras que son hoy, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas muy abarcativas que realmente servían como detonador, ¿no? Para poder hablar de muchos temas, y eso es lo que queríamos, un poco dejar la libertad de que ellas pudieran hablar en 20 segundos de algo muy, muy esencial que les importara en este momento y que quisieran comunicar. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy también recordamos a un gran personaje de la cultura popular en nuestro país, de la música. Ella formó parte también del equipo de conductores aquí en Canal 22 hace 20 años más o menos. Hace 10 años murió. Ella es Rita Guerrero, actriz, conductora, cantante que dejó huella en la industria del rock mexicano. Y hace unas horas la Universidad de Claustro de Sor Juana le ha rendido un homenaje virtual donde Santa Sabina, la maldita vecindad y otras agrupaciones mexicanas estrenaron la canción Rita Bonita. En 2005, Rita Guerrero llegó a la rectoría de la Universidad del Claustro de Sor Juana con la propuesta de crear un coro virreinal. Le precedió una carrera como vocalista de la banda de rock Santa Sabina, en el teatro y en la conducción en televisión. A una década de su deceso, la Universidad del Claustro de Sor Juana le rindió tributo con el homenaje Por siempre Rita a 10 años. Ella permaneció con el coro hasta el final. Realmente fue heroico lo que ella quiso hacer. Se quedó con nosotros. De hecho, cuando Rita murió, la velamos en el claustro. Y el coro, los chicos se pusieron a cantar ahí con ella de cuerpo presente de manera muy, muy conmovedora. Yo creo que Rita, al igual que Sor Juana,
era una defensora de la libertad, ¿no? Pareciera que Rita se incendiaba, parecía que Rita se comía la vida con ansia, con amor por la vida. Y Rita era una mujer de lucha, era una mujer que amaba la libertad. El homenaje contó con la participación de Santa Sabina, el coro virreinal Rita Guerrero y el pianista Aquiles Morales. También se proyectaron alrededor de 30 testimonios de músicos, cantantes y periodistas como Jordi Soler, Eli Guerra, Regina Orozco, Iraida Noriega y Roberto Sosa. Rita, por el tono de la voz, por ejemplo, podía saber si alguna persona podía tener algún potencial. Inmediatamente lo reconocía y lo destacaba. Entonces, por ejemplo, platicando con algún estudiante, eso me tocó verlo, ¿no? Estábamos platicando, se acercó una chica a preguntarme algo, una de las estudiantes, y le dijo, a ver, así, a la mitad de la plática, le dijo, cántame algo. Y la joven, y la joven cantó, le dijo, yo sabía por el tono de la voz, de tu voz, por el timbre de tu voz al hablar, yo sé que tienes bonita voz, vente al coro. También fue estrenada la canción Rita Bonita, a cargo de Maldita Vecindad, Santa Sabina, Rubén Albarrán y Alfonso André. Rita abre un espacio para las mujeres. Rita también es eso, también es una luchadora, es una mujer que hace la defensa de los derechos de las mujeres, es una mujer crítica, es una mujer con una mirada muy aguda respecto de la realidad. Rita era una mujer que sabía observar, era una mujer que sabía captar la realidad. Hermana con Sor Juana, si alguien hizo la primera defensa de la mujer, del derecho a la mujer a ser, al conocimiento, a la libertad de elección, si alguien estructuró su obra a través de la libertad fue Sor Juana, por eso Rita se reconocía en ella. El homenaje por Siempre Rita, a 10 años, fue transmitido en vivo hoy, jueves 11 de marzo, día del aniversario luctuoso de Rita Guerrero, a través de la página de Facebook de Difusión Cultural del Claustro y de su canal de YouTube Claustro TV, en donde permanecerá disponible para el público. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y en un momento en el que las mujeres no eran líderes de las bandas de rock. Seguiremos platicando acerca de Rita Guerrero y otros contenidos cinematográficos en unos instantes con Julio López en vivo. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario, la casa de todos. Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Este es el retrato íntimo, estético y político de la artista y activista mexicana Rita Guerrero. Nadie le regaló nada, pues logró lo que soñaba. Esta chica no va a pasar inadvertida en la vida. Tenía un timbre muy particular. Hacía de la escena misma un ritual. Rita,
El documental El camino espiritual de una artista, del director Arturo Díaz Santana, en el marco del 10º aniversario luctuoso de Rita Guerrero. Estreno, jueves 22:30 horas. Programación especial por el Día Internacional de la Mujer. Antes de la pausa recordábamos a Rita Guerrero, una mujer, un parteaguas en la historia de la música y de la cultura en nuestro país, y Canal 22 se suma a este homenaje, y aquí tenemos al responsable de la propuesta que veremos esta noche con Julio López en Marquesina. Laura, Rafael, Huemansin, amigos de Noticias 22, pues sí, esta noche justamente este canal proyectará Rita, el documental del cineasta Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Julio? Mucho gusto en saludarlos. Muy bien. Arturo Díaz Santana, desde hace pues varios años se abocó a, pues literalmente a descubrir, a escarbar, a mostrar la vida de Rita Guerrero. ¿Qué tan complejo fue justamente para ti, Arturo, darle forma a un documental sobre una artista que tenía tantas aristas? Fíjate que fue un trabajo que nos tomamos sumamente en serio. Como parte de la carrera de la UNAM, del CUEC, pues al terminar hicimos esta película como parte del programa de óperas primas. Y pasamos 4 años haciéndola para hacerla realmente con la mayor exigencia, cuidado, amor, ¿no? Entonces, pues, habiendo sido Rita mi amiga y una persona con quien fuimos cercanos, pues había un compromiso, ¿no? Entonces sí fue una ardua labor de la cual aprendimos en cada parte del proceso. Y bonito que sigamos aquí pudiéndola compartir, ¿no? A esta figura y a este espíritu que ella representa. Sí, como ya lo decíamos, yo tuve la oportunidad de conocer este proyecto pues ya en su etapa de edición, pero hace 3 años la presentaste en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde ya causaba sensación. Rita es un personaje que una década después sigue dando de qué hablar, la gente la recuerda con mucho cariño, sigue recibiendo homenajes. ¿A qué crees que se deba? Me acuerdo que en Guadalajara se hizo pues, una serie de fiestas, llegaron muchos grupos a la proyección al aire libre, o sea, aquello se convirtió en el gran evento del Festival de Cine en Guadalajara sin serlo, por ejemplo. Sí, precioso, ¿no? O sea, para mí relativamente insospechado, porque para mí Rita pues era una amiga tan normal, entre comillas, como cualquiera de la banda, ¿no? Era una persona sencilla, humilde, cotorreadora. Y luego ver, descubrir yo mismo esa figura que fue y que cada vez parece que va creciendo, pues sí me impresiona, lo veo como... me gusta mucho sentir que soy como parte de ese espíritu de ella, ¿no? Tan expresivo, tan lúdico, tan revolucionario. Entonces sí me impresiona ver y lo bonito que son todas las expresiones que han surgido desde hace un par de años, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy que los miembros de Santa Sabina están haciendo todo un homenaje muy bonito en el claustro de Sor Juana, que están escribiendo textos, canciones. Precioso, me emociona mucho, ¿no? Ver que esto se ha vuelto un movimiento prácticamente. ¿Cómo ha sido para ti o cómo fue más bien en su momento pues lograr que todas las personas accedieran a este gran retrato, a este retrato de Rita, ¿no? No solamente como líder o vocalista de Santa Sabina, sino en todas sus demás facetas, ¿no? La propia familia, incluso para que diera la autorización, siempre con las películas que tienen que ver con una persona que tiene que ver con el mundo del espectáculo, es dificilísimo que suelten los derechos de muchísimas cosas. Pues mira, yo tuve el gusto de conocer a la familia de Rita y a mucho de su círculo de amigos, pues junto con ella. Entonces pues yo ya en ese sentido ya tenía ese acceso, ¿no? Luego fue, la verdad que en lo general a todo mundo le pareció buena idea que hiciéramos este ejercicio
e incluso fue algo que cohesionó a esta comunidad como para elaborar un duelo, porque si te das cuenta, pues fue muy prematura la muerte de Rita, sigue siendo algo muy triste. Este día en especial tenemos, yo creo, sentimientos muy encontrados, con muchas ganas de festejar la vida y de festejar la cultura, pero también muy tristes de que nuestra amiga realmente no está, y no son palabras, o sea, realmente es triste, ¿no? Ahora nos da también el pretexto para aprender de ella, ¿no? De esa actitud, de que hagas con tu vida lo que tienes que hacer con tu vida y que la vida puede ser corta, entonces más vale que lo hagas ya pronto. Entonces, bueno, por suerte tuve la confianza de amigos y familiares y por suerte ellos quedaron satisfechos con el resultado. Era un compromiso con muchas personas hacer esta película. El único criterio que seguí al final fue el mío personal, y agradezco tanto a los allegados de Rita, a mi gran hermano Aldo Max, ¿no? Con quien trabajamos todo el tiempo juntos este proyecto, y a la UNAM, por supuesto, y al IMCINE, que son los productores de esta película. Y por suerte, hoy el público de Canal 22 tendrá la oportunidad de ver este documental. Muchísimas gracias, Arturo. Al contrario, que lo disfruten y bienvenidos a Canal 22 a conocer a Rita o a seguirla celebrando. Un abrazote, Julio. Abrazote a todos. Un abrazo, y bueno, pues ahí lo tienen, a las 10:30 de la noche, Rita, el documental, un homenaje a Rita Guerrero, la multifacética Rita Guerrero. Vamos a cambiar de tema porque justamente este lunes 15 de marzo, los miembros de la Academia de Hollywood darán a conocer a los nominados a los premios Oscar. Ahí hay una película chilena, El Agente Topo, que ha causado sensación en todos los festivales internacionales donde se ha presentado. Tuve la oportunidad de platicar con la directora de esta cinta y esto fue lo que nos dijo. El Agente Topo, de la directora Maite Alberdi, es divertida y entrañable, pero también es un duro relato sobre la vida en los asilos de ancianos. Su narrativa es arriesgada, pues la línea entre ficción y realidad es muy delgada. Este largometraje representa a Chile en 2 categorías en el camino rumbo al Oscar: mejor documental y mejor película de habla no inglesa. Siento que ya el embudo complicado, en documental eran 240 y pasamos a 15, y en ficción eran 93 y pasaron a 15, en internacional, perdón, y ahora es realmente muy complicado. Me siento bien orgullosa y en realidad sí, es un hito para una película chilena y es un hito para un documental chileno. Un documental en película internacional ya es algo especial que te habla de cómo la industria se está abriendo al género, y al mismo tiempo un documental en la categoría mejor documental chileno tampoco había pasado. A mí me está contratando una hija. La directora pretendía filmar un documental sobre cine negro, seguir a un detective privado en su labor diaria sin entorpecer su trabajo y sin delatarlo. Que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, todo me lo informa. Y cuando vi el caso del asilo de ancianos, me di cuenta que, permitía hablar de otras cosas, y al mismo tiempo era un lugar en el que yo sentí que yo podía entrar a filmar por mi cuenta sin matar la misión del detective, que era lo más difícil. Mercurio, y veo un aviso que decía... La suerte o el destino jugó a su favor. Después de poner un anuncio en el periódico en el que solicitaban a un hombre de 80 años, llegó Sergio Chami, el corazón y alma de esta historia. Sergio es el que le da como otro espíritu a esta historia y el que la vuelve totalmente documental también, porque en realidad cuando ya llega Sergio yo pierdo el control total de la historia y es él el que la lleva, y él es el peor espía del mundo de alguna manera porque no hace lo que el detective quiere que haga, pero al mismo tiempo también es el mejor espía porque es alguien que está tan conectado con el otro y que quiere saber tanto sobre los demás que hace como un conocimiento profundo del caso que tiene que investigar. Lo que nosotros hicimos fue que fuimos por nuestra cuenta a decirles a los dueños del hogar que queríamos hacer una película sobre la tercera edad, sobre todo lo que pasará ahí, sin decirles que íbamos a grabar a un detective privado. Entonces ellos filmaron todas las autorizaciones, les dijimos que íbamos a grabar todo y que íbamos a estar ahí un par de meses, y nosotros primero grabamos todo el entrenamiento y de ahí entramos a grabar antes de que llegara Sergio. Es viudo, dice.
Sergio. Poco a poco la verdad se va revelando y las historias de amor, amistad y compañerismo se van fraguando, pero también se muestra lo duro que es envejecer, aquejado por la soledad o el abandono, por las enfermedades y la tristeza. Llore. Eso debe hacer bien, llore, ¿no? La película tiene esa gracia que te ríes y te emocionas, y es un viaje emocional que a mí me encanta verla con público, porque realmente uno mide, la gente lo está pasando bien, pero al mismo tiempo está muy conmovida, y yo creo que la vida funciona un poco así, y es lo que a mí también me pasó filmando ese lugar, como que la gente estaba viviendo situaciones muy tristes y duelos muy grandes, pero no por eso te vas a dejar de reír. Me doy miércoles 29. Será este lunes 15 de marzo cuando sabremos si El Agente Topo es seleccionada por los miembros de la Academia de Hollywood para competir en los premios Oscar. Cabe mencionar que desde el mes de febrero está disponible en la plataforma de Netflix. Está lista la encomienda. Noticias 22, Julio López. Ya está a la vuelta de la esquina el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Va a estar muy bueno y por primera vez se va a realizar completamente virtual. Los invito a ver cómo va a estar esta edición. Abril Alzaga, directora de este encuentro cinematográfico, nos da los detalles. El Festival Internacional de Cine de la UNAM fue el último encuentro cinematográfico mexicano que se realizó antes de que iniciara la pandemia. Este año tendrá su primera edición completamente virtual. Hemos tratado de hacer un equilibrio para que los recursos alcancen, pero también para que la gente pueda tener la mejor experiencia posible en las circunstancias en las que estamos. El festival arranca con la retrospectiva dedicada al cineasta taiwanés Tsai Ming-liang, que se podrá ver de manera gratuita en la plataforma de Movie a partir del 18 de marzo. Nos vino muy bien asociarnos con Movie porque Movie ya tenía derechos de algunas películas de Tsai Ming-liang. Entonces eso ayudaba a que tuviéramos una mayor riqueza y que pudiéramos abarcar lo más posible de la filmografía de Tsai Ming-liang. En esta edición destaca la sección Ahora México, compuesta por 11 películas, algunas reconocidas internacionalmente, como Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, y 499, de Rodrigo Reyes. Se complementa con estrenos mundiales como ¿Qué harás cuando Dios muera?, de Hugo Villaseñor, El compromiso de las sombras, de Sandra Luz López Barroso, y Los plebes, de Manuel Mazú y Eduardo Giralt. Esta y las otras secciones competitivas se podrán ver en Cinépolis Click. Cinépolis Click es la que podía ayudarnos a tener el mayor número de películas con las garantías de ciertas distribuidoras pues de no piratería y de seguridad para las películas, y por eso Cinépolis Click resultó ser la mejor opción. Como siempre, la parte académica fortalece el discurso de las películas que componen cada edición. Vamos a tener 6 conferencias magistrales, 2 de ellas son en el marco de la Cátedra Bergman, con Marcelo Expósito y con Tsai Ming-liang. Los vamos a tener en vivo. Son nuestros homenajeados y no podía ser de otra manera. Estamos súper contentos de poder llevar a cabo estos diálogos. FICUNAM también llegará a la televisión pública. TV UNAM transmitirá algunas de las charlas que conforman la oferta académica, y Canal 22 pasará por su señal de televisión la sección Aciertos, conformada por cortometrajes realizados por estudiantes de escuelas de cine de Iberoamérica. Además, proyectará la película No quiero dormir solo, de Tsai Ming-liang. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen. Y cambiando de tema, como cada jueves, el reconocido crítico Leonardo García Tsao nos tiene una recomendación. En esta ocasión nos va a hablar de una película bien interesante, El Capital Humano. Hola, ¿qué tal? La película que les voy a recomendar ahora es la película italiana El Capital Humano del conocido director Paolo Virzi, que está basada en una novela del estadounidense Stephen Almidon, que trata sobre cómo 2 familias se unen a partir de un accidente automovilístico en el cual un
ciclista es atropellado. Y ustedes notarán que hay algo similar o algo muy parecido a la estructura narrativa de Amores Perros, el debut de Alejandro González Iñárritu, porque igual que en esa película se narran se dan los 3 puntos de vista de 3 diferentes personajes en torno al accidente y los hechos que condujeron al mismo. Y esto está llevado con mucha agilidad, con muy buen sentido cinematográfico. La película ha recibido varios premios, entre ellos 7 David Di Donatellos, que es el Oscar del cine italiano, así como el premio a la mejor actuación femenina de Valeria Bruni Tedeschi, quien es la protagónica. Esto fue en el Festival Neoyorquino de Tribeca. Curiosamente, hay una versión hollywoodense de la misma novela que también se llama El Capital Humano y que se estrenó en el 2019, pero que resulta inferior a esta versión. No se la pierdan, próximo martes 16 a las 10 de la noche aquí en Canal 22. Hasta pronto. Bueno, pues ahí lo tienen y como ya les comentaba, este lunes darán a conocer los nominados a los premios Oscar. Esperemos que la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías se encuentre entre las 5 seleccionadas que aspiran a llevarse el Oscar a la mejor película de habla inglesa. Regreso con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Bueno, un momento para hacer una pausa aquí en Noticias 22. Antes, como todos los días, hacer una cordial invitación para que se queden con nosotros, porque terminando este espacio informativo, Jacaranda Correa nos recibe el día de hoy en Debate 22. El programa de hoy recibirá a la constituyente y doctora en antropología Marcela Lagarde y a Lucía Lagunes, directora de la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, para dialogar sobre la marcha del pasado lunes. ¿Existe una ruptura entre el movimiento feminista y el gobierno de México? No se lo pierda al término de este espacio informativo. Una pausa y volvemos con más. A quienes nos gustan los libros, nos gustan también las librerías y cualquier historia que ocurra alrededor de ellas, de modo que cuando vi el título de esta novela, La librería, publicada en 1978, no pude resistirme. Penelope Fitzgerald nació en Lincoln, Inglaterra, en 1916 y falleció en el año 2000. Y aunque provenía de una familia de escritores, ella inició su carrera literaria hasta los 58 años de edad y casi por casualidad, convirtiéndose en una de las escritoras inglesas más admirables y prolíficas de la segunda mitad del siglo XX. Florence Green es la protagonista de la novela, una mujer admirable, viuda, amante de la lectura, que en la década de los años 50 decide instalar una librería en una casa abandonada en un pequeño pueblo al este de Inglaterra. Y para ello tiene que enfrentarse a la incomprensión y oposición de sus habitantes. La intolerancia de la gente del pueblo llega a su límite cuando Florence tiene a bien contratar a una niña de 10 años como ayudante y decide poner a la venta la novela Lolita de Vladimir Nabokov. La librería es una novela ligera y corta, una de las características de la obra de Fitzgerald, y te mantiene fácilmente atrapado en la lectura. El final de esta novela es algo que bien vale la pena comentar en los círculos de lectura. Escríbeme y participa. Esto que tenemos enseguida se antoja muchísimo. Se trata de La muerte de la lengua inglesa, es el título más reciente del poemario de Miriam Moscón. Es una edición de Almadía, imagínense, con ilustraciones de Alejandro Magallanes. ¿Qué más se puede pedir? Enseguida una conversación con ella. 27 poetas de lengua inglesa fueron elegidos por Miriam Moscona para comparecer en este libro donde insiste en el tema de la muerte. Sin embargo, en este caso se propuso tratarla desde un lugar distinto. Yo tenía
cierta necesidad de escribir sobre la muerte, que es un tema que ha estado presente, eso después me fui dando cuenta. El primer poema de mi primer libro, que ya me separan muchos años de él, en ese primer libro, en ese primer poema, ya aparece el tema de la muerte. Entonces, conforme uno va cambiando, uno se va haciendo mayor, la perspectiva de tus temas también van cambiando. Otro desafío era, ¿qué tal se puede escribir de algo que resulta siempre doloroso, pero con un cierto sentido del humor? Nunca me imaginé que ese sentido del humor se iba a ver pinchado por la presencia de esta larga pandemia en donde la muerte ya no se puede ver como una calavera de azúcar, sino es un cementerio por el que uno va caminando día con día. Allí el sentido del humor se acaba. En un principio, Guadalupe, estos eran poemas, sí sobre escritores y la muerte, pero era más disperso el proyecto, es decir, no estaba centrado en escritores de una lengua. Y con el paso de algo de tiempo, me fui dando cuenta que tenía más escritores de lengua inglesa, que dicho sea de paso, la lengua inglesa, en especial, o mejor dicho, la poesía estadounidense, de todas las escritas en inglés, es definitivamente la tradición de la comunidad lingüística que más ha influido en la poesía mexicana, y yo no soy la excepción. Es digamos, la propuesta, si se puede hablar como propuesta de una poesía tan diversa, está presente. Poetas mexicanos la hemos traducido, nos ha influido, nos ha marcado también frente al cierto tipo de retórica que hay en la poesía mexicana, un asidero distinto, vamos a decirlo así. La muerte de la lengua inglesa es un título o una metáfora que puede ser interpretada de distintas maneras. Es una provocación absoluta, porque ni la lengua inglesa está cerca ni está en peligro de extinción, ni yo podría estar a favor de la muerte ni de la lengua inglesa ni de ninguna otra, porque hasta creo que me he convertido en una especie de activista en defensa de la diversidad de las lenguas. Para hablar de la muerte en este libro había que hablar de la vida. Y para hablar de la vida de un escritor, ¿qué tienes sino su obra? Es decir, en el momento de su muerte, había como una llave en que al activarla yo podía entrar a algunos aspectos de su vida. Y de esto va el libro, de trenzar, de conectar, de vincular vida, obra y muerte. A mí lo que me acerca a estos poetas es una propuesta estética. La propuesta estética de un William Carlos Williams, de un Robert Lowell, de Emily Dickinson, de tiempos tan distintos, y son distintos también entre sí, muy distintos. En el proceso de investigación realizado por Moscona, surgieron algunos datos inesperados sobre la vida y la muerte de los poetas incluidos. Me encontré con muchas sorpresas. Por ejemplo, no sabía que a Hemingway, cualquier lector de Hemingway sabe que se trata así como de un macho alfa, que siempre con su rifle, etcétera, etcétera, y cualquiera sabe que él decidió acabar con su vida, o no sé si cualquiera, pero se sabe, es algo muy conocido. Lo que yo no sabía es que la madre de ese macho alfa solía vestirlo de niña en su infancia.
¿Y qué significaría todo eso en la formación de el niño Ernest? Las vidas son diversas, las muertes son diversas, todo está lleno de paradojas. El caso, por ejemplo, de Robert Lowell, que murió en el asiento trasero de un taxi cuando iba a visitar a su ex en Nueva York. Y yo me puse a pensar en el chofer, que lo único que tenía era el cadáver que estaba atrás en su asiento y por otro lado una dirección que ya se le había dado y que él tenía que ir a tocar el timbre para entregar a este cadáver. Pero aquí lo paradójico es que Robert Lowell quería escribir sobre su propia muerte. Digo, una tarea bastante imposible, ¿verdad? Pero él habló sobre eso y a mí eso me movió. Además de estos poemas relacionados con la muerte, el libro está atravesado por un paréntesis que echa mano de la adjetivación para definir a la lengua inglesa. Todo esto acompañado del ingenio y el humor del diseñador Alejandro Magallanes. Me encanta que estos retratos se agreguen a los otros retratos, que sea un libro adentro de otro libro, que sea un papel adentro de otro papel, y tener un libro de precio tan accesible siendo un objeto tan bonito o tan divertido, tan sui generis, pues lo agradezco. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Un abrazo muy grande a Miriam Moscona, y va doble porque hoy además es su cumpleaños, entonces muchas felicidades, mi querida Miriam. Desde aquí te abrazamos con mucho cariño y seguimos hablando de literatura. En la columna de esta semana, Yasmina Barrera se sumerge en el arte de la escritura y el proceso del pensamiento literario con el libro Ilegible de Pablo Duarte. Saludos al auditorio de Canal 22. El día de hoy quiero hablarles de un libro de Pablo Duarte llamado Ilegible, que recién publicó la maravillosa editorial Gris Tormenta. Acá se los enseño. Este editorial publica ensayos, tiene antologías y varios títulos muy recomendables, y tiene una colección que se llama Editor, en donde publican libros que ellos dicen dedicados a los diferentes oficios de la edición. La reflexión en torno al quehacer editorial se refleja en sus libros, en la atención al diseño, a los paratextos de sus libros, es decir, los prólogos, los epílogos, las biografías y las contratapas, y en la idea de coherencia editorial que reflejan sus colecciones. Ilegible es parte de esa colección Editor, y es un libro pequeño que se describe a sí mismo como el relato de una interrogación. ¿Cómo escribir? Es la pregunta que guía este ensayo, que busca mostrar lo ilegible que hay detrás, antes, fuera del libro. Y también revelar las tensiones entre la edición y la escritura de un texto que va de lo ilegible a lo legible. Para responder a esa pregunta de cómo escribir, el libro plantea un taller imaginario. El taller lo lleva una voz más aguda que la del narrador, más segura que la del narrador, que está en permanente tensión con él. La voz aguda nos propone listas y ejercicios que luego el narrador se encarga de cuestionar y desmontar. En el prólogo dice Teddy López Mills que el sentido del humor funciona como brújula. La ironía, el titubeo son herramientas constantes en este libro que termina donde empieza y empieza donde termina. Es un libro pariente de El libro vacío de Josefina Vicens, de La novela luminosa de Mario Lebrero, del Tristram Shandy de Lawrence Stern. Libros todos que reflexionan a cada paso sobre su propia escritura. Para quienes alguna vez hayan sentido el proverbial miedo hacia la página en blanco, recomiendo muchísimo este libro extraño, brillante y divertido. Hay un problemita con el micrófono. Vamos a hacer una pausa. Antes de ella les vamos a dejar con esta nota de nuestro compañero Julio López. El artista electrónico Pepe Mocht ha decidido incursionar en el terreno de la imagen para revivir una antigua leyenda yumana. Por medio de una instalación audiovisual nos va a transportar al desierto de la Rumorosa y mañana lo van a poder disfrutarlo aquí en la pantalla de Canal 22. Con esto adelanto una pausa y regresamos.
Este 12 de marzo, Canal 22, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Baja California, presentan Mayhawi, una película conceptual filmada en La Rumorosa y musicalizada por Pepe Moj, fundador del colectivo Nortec. Ni idea qué iba a hacer, ¿no? Dije, bueno, es que ¿qué hago? Sampleo algunos sonidos de ellos, algunas voces, meto algunos sintetizadores, pero cuando llegué ahí, realmente toda la idea del álbum se dio esa mañana que fui a ver el espacio. Este es un viaje sonoro y sensorial que tomó como punto de partida la leyenda de Mayhawi, una antigua deidad que poseía todo el conocimiento del mundo. Cuenta la leyenda que la gran serpiente del agua visitaba a los primeros pobladores de la península para ser alimentada. A cambio, ellos recibían parte de su conocimiento. Cierta ocasión, comió tanto que murió. Entonces los pobladores la quemaron. Sus cenizas se esparcieron y así obtuvieron sus conocimientos en danza, música, cantos, pintura, medicina y cacería. Cuando los primeros pobladores van caminando sobre la baja y van poblando, es como una marcha y de repente va con una sonaja, ¿no? Cuando están haciendo sus cantos, pues realmente es como un trance y a veces la forma como lo tocan, que es hacia enfrente y hacia atrás y lo están moviendo, es parte de ese ritual, y cuando estás como en ese estado, digamos, en trance con estos cantos y súper conectado, ¿no? Casi como en un estado alterado, casi sí, la sonaja de repente sí te está transmitiendo como esa tridimensionalidad, ¿no? Entonces fue lo que hice con esa sonaja, ¿no? Que se usa como marcha, pero la sonaja te va guiando, ¿no? Y de repente por ahí se oyen algunas voces y muy, muy sutiles, por más que nada como en un plano atmosférico. Y así fue como fui armando el resto de las piezas, ¿no? Con mucha base electrónica, sin embargo, la base electrónica conectada muy directamente a la historia. Pepe Moj ha sido nominado en 2 ocasiones al Grammy Internacional y 3 al Grammy Latino. Afirma que quedó satisfecho con el trabajo realizado en Mayhawi y con el disco del mismo nombre. Ahora espera que pronto se pueda realizar un concierto para que las personas disfruten de la experiencia en vivo. Un evento de esta índole estaría muy padre, ¿no? Tener la instalación donde se cuenta esta historia y donde la gente puede estar alrededor de estos monolitos y incluso se puede continuar en una fiesta, ¿no? Incluso después de presentar lo que es la parte audiovisual, se queda con una música electrónica donde todos se quedan danzando y todos se quedan en una fiesta al aire libre viendo las estrellas y los monolitos entre las piedras. Por ahora, lo único que podemos hacer es ver este interesante proyecto a través de la pantalla de Canal 22. Mayhawi se transmitirá este viernes 12 de marzo a las 18 horas. Noticias 22, Julio López. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Te falló la 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias, ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
Hola, ¿qué tal? Los espero hoy en punto a las 9 de la noche aquí en Debate 22. Hoy vamos a conversar con dos grandes mujeres, Marcela Lagarde y Lucía Lagunes. Dos feministas quienes hoy, después del 8M 2021, hacen un análisis, una reflexión dónde estamos paradas. ¿Qué está pasando? Porque hay una lejanía, algo que parece una ruptura entre el movimiento feminista y el gobierno actual. Hoy nos vemos a las 9 de la noche aquí en Debate 22. Esta noche, Roberto Frías en la región nos lleva al Palacio de Bellas Artes para entender la gran catafixia que representa dedicarse al arte en México. ¿Los regalos que ya ganó o quieres entrar a la catafixia? Recordará usted aquel extraño juego de Javier López Chabelo llamado La Catafixia, que fuera parte de su programa televisivo En Familia. El juego llegaba hacia el final de cada programa y consistía en que los concursantes se veían enfrentados a la posibilidad de intercambiar a ciegas los premios que hubieran ganado por lo que hubiera detrás de unas cortinas. De tal forma que había la posibilidad de que se hicieran con una sala nueva o con una palangana o una escoba. Se dice que las palabras catafixia y catafixiar se incluyeron en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua bajo la siguiente definición: intercambiar un objeto por otro sin que necesariamente importe el valor de ambos. Lo cierto es que la palabra forma parte ineludible de nuestra lengua y es utilizada incluso por analistas políticos. Por su parte, el Palacio de Bellas Artes, ese gran elefante blanco que no solo significa las pretensiones de los mexicanos por contar con una sala de ópera al estilo de París o de cualquier capital del mundo que se precie de civilizada, sino que también es sinónimo del surgimiento de la modernidad social y artística de México, sufrió sus propios altibajos como de catafixia. Fue pensado por el gobierno de Porfirio Díaz y terminado por el gobierno de la Revolución que habría de derrocarlo. Su construcción inició en 1904 y concluyó mucho después, en 1934. Comenzó Art Nouveau y terminó Art Deco. Sus mármoles son de Carrara, pero también mexicanos y están acompañados por el tezontle. Es en suma el gran concentrador de nuestras mutaciones artísticas y también ciudadanas. Por su interior puede circular quien lo desee, lo que se convierte en un gesto democrático. Por eso es muy probable que antes de convertirse en artistas y escritores con la suficiente fama para presentarse ahí, o en artistas y escritores con la suficiente fama para ser velados ahí tras su muerte, los artistas y escritores de México fueran sencillamente visitantes de Bellas Artes. Quizá ahí, siendo muy jóvenes durante la presentación de un libro o una función de ópera, durante el velorio de Octavio Paz, María Félix o Gabriel García Márquez, decidieron algunos miembros del público convertirse en artistas. Es posible entonces que allí tuvieran esa epifanía que los llevaría a apostarlo todo: juventud, amistades, familia, futuro económico, a cambio del incierto sueño de desempeñarse en una profesión que no promete nada y que, de llevarse a cabo con propiedad, lo quita todo. Quizá no lo sabíamos antes, pero ahora nos pueda quedar claro que el maravilloso y complejo palacio es también la gran catafixia de los destinos artísticos. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, hablando de epifanías, la que logró Astor Piazzolla con la música, pues es una de las grandes de todos los tiempos, uno de los músicos más influyentes de cualquier época. Un día como hoy, pero de 1921, nacía en Mar del Plata. Vamos a recordarlo. Con 6 años se fueron a vivir a Nueva York con su padre. A los 15 por ahí regresó otra vez a Buenos Aires. Eso le permitió empezar a oler un poco el tango. Volvieron a regresar a Nueva York otra vez, otros años, y ya entrando un poco, dejando la adolescencia, es cuando se incorpora a la orquesta de Aníbal Troilo, que empieza a trabajar en los cabarets, y ahí es donde empieza esa crisis
de que no era lo que él quería. Estudia con Ginastera, se va a Europa, abandona el tango, quiere convertirse en un compositor de música clásica, ser director de orquesta. Incluso le dicen que toca mejor en su bandoneón, toca mejor a Bach que los propios tangos. Se lo dice Gardel porque se encuentra en 1934. Entonces, todo ese conocimiento lo va haciendo que sea muy exigente con su música, que sea alguien que está buscando romper con las estructuras. Él estudió con Nadia Boulanger, esa maravillosa Nadia Boulanger en París. Y todo lo que él le mostraba a Nadia Boulanger tenía que ver con todas sus composiciones y su quehacer clásico. Y entonces ella le dice, está muy bien hecho esto. Dice, pero ¿dónde está Piazzolla acá? Yo no lo veo. Y entonces le dijo, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Entonces él tuvo que confesarle que se tocaba tango, que había escrito tango, que había tenido una orquesta. Y entonces ella le dijo que tocara algo, y tocó algo, y entonces ella lo detuvo en un momento y le dijo, bueno, ahí yo veo a Piazzolla. A partir de que estudió con Ginastera, a partir de que es un gran admirador de Stravinsky, de Gershwin, de Charlie Parker, empieza a complejizar el tango. Entonces, pareciera que durante muchos años él estuvo haciendo algo que se adelantaba a su época por ser la fusión de varios géneros, por ser la fusión del jazz, de la música clásica, del barroco, o sea, de la música de cámara. Hay mucho de Bach en sus piezas. Le mandé una carta a Piazzolla, pero dentro de un sobre de una carta a mi madre, pidiéndole que me escriba una obra, porque en esa época estaba haciendo yo mucho clavecín contemporáneo. Hasta que un día el correo me trae un sobre grande, así, y con una carta dentro de mi madre, donde me decía, mira, aquí va, Piazzolla te manda una nota, y la nota decía, toca lo que te da la gana de este álbum, lo que te parezca que puede funcionar, todo tuyo. Y haz el arreglo que quieras y la versión que quieras. Bueno, yo estaba como loca, imagínate. Es una edición que se llama Música de Buenos Aires. Y entre esas está la primera que seleccioné para clavecín porque dije, esta encaja, que es Onda 9. Últimamente que estuve leyendo, por ejemplo, La Camorra, una obra que casi nadie toca. Yo lo quiero hacer como lo hacía Piazzolla, así ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, justamente, hasta hice una publicacioncita en mis redes de mis garabatos sobre la partitura, porque de esta nota hay 16 notas, o sea, él toca, sube, baja, brinca, liga, corta, y ya llega a la nota de destino, pero en la partitura solamente está la nota de donde partes y la nota a la que vas a llegar. Ya sus últimos conciertos, sobre todo finales de los 70 y 80, ya es como su gran consagración. Ya es el autor celebrado por Stan Getz, celebrado por Jerry Mulligan, celebrado y compartido el escenario con Gary Burton, el vibrafonista. Entonces, poco a poco se le ha ido entendiendo a Piazzolla a partir de que hemos dejado de creer que es un tanguero uno más, digamos, y que se ha encontrado que tiene un género nuevo. Él decía el nuevo tango de Argentina, y él reclamaba mucho, decía, a lo mejor no es tango, pero sí es argentino. Creo que todo eso le dieron a Piazzolla ahí como un crisol muy rico de tantas cosas que, sumado a su talento natural y a la gran capacidad de tesón y capacidad de trabajo, lo convirtieron en yo sé que es medio peligroso, pero yo creo que es un genio. Seguramente que con el paso del tiempo va a ser considerado así. Hasta hace muy poco tiempo probablemente sea así, de que Astor Piazzolla era el compositor contemporáneo más interpretado en el mundo.
Así es, Piazzolla abrevó lo mismo de la música clásica, del jazz, incluso del bossa nova y por supuesto del tango, o mejor dicho, de su versión del tango. Y para despedirnos, Rafael, Laura, ¿qué les parece si celebramos a Piazzolla con una gran colaboración, un momento histórico de 1974, cuando está con este famoso saxofonista Jerry Mulligan? Una propuesta que nos hace Pablo Prieto para despedirnos. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.